A ver, vamos a hacer, ahí me marcan el 3, el 5, el 13 y ahora estábamos con el 5. No, y el 2 está bien mucho. Dos de tasaciones, 3, 5 y 3. A ver, el 5. Fíjense a ver qué dice. Calcule el costo de producción, beneficio neto de rentabilidad en establecimiento de 400 hectáreas arrendadas a razón de 250 pesos la hectárea, dedicado a la producción de maíz. Considera un ingreso de 200.000, el predio tiene mejoras por 300.000. Se adjunta un cuadro con el detalle de gastos y cuenta capital. Considera el costo de oportunidad el 10%. A ver, ¿qué me habías comentado vos? Ahora volvamos de vuelta con tu duda. Que acá dice, considera la tierra un gasto porque la estoy arrendando. Está bien. Pero no estoy segura qué hacer con las mejoras. ¿Debo sumarlas al gasto que me genera arrendar o ya está incluido en el monto de 250 pesos? A ver, ¿ahí qué les parecería a ustedes? ¿Cómo sería lo correcto? Y hay que ¿Qué agregarlo les dice su al intuición? arrendamiento. Ah, sí, yo Exactamente. hice mal eso, ya Porque me di si yo... cuenta. Es eso. Porque el tema es que, fíjate que ni siquiera aparece en tu cuenta capital. Te lo estoy diciendo ahí en los títulos, pero te podría contar eso como cualquier otra variable, digamos. Ahí la cuestión es importante, porque por eso es conceptual, es que cuando uno arrienda, ya estás pagando la cuota de uso del predio, esa renta, más las depreciaciones, más el interés de las mejoras que te están prestando, que te están alquilando. Entonces, ya está incluido ahí adentro, dentro de esa cuota está todo, ¿sí? Está de más, entonces, el dato. Claro, para tu cálculo no vale, no te sirve. Claro, bueno, y me preguntan si, Eugenio pregunta, ¿sumamos el arrendamiento a los gastos? Claro, exactamente, hay que, el arrendamiento es un gasto más, sí. Después no es difícil, fíjense que después la otra es reemplazar, pero ahí hay dos cuestiones grandes. Una es lo de las mejoras de 300.000 que no se incluye, y después lo otro que tienen que calcular es el valor, el mayor gasto seguramente que va a ser el del arrendamiento, que son 250 pesos por hectárea por 400 hectáreas. ¿Sí? Y puede que les dé negativo y todo. Bárbaro. Sigamos. Sí, acá me preguntan de la UEA, sí, sí, seguro. A ver. Tenemos el 5, vamos con el, ya que estamos ahí con el, que es el 13. El 13, ¿qué dice? Determina el costo de producción y rentabilidad de una explotación agrícola, sabiendo que posee 500 hectáreas en alquiler a razón de 300 pesos por hectárea. No es lo mismo que el 5. No tiene mayores, fíjense que lo que tiene que hacer en el 15, a ver si lo, ábranlo ustedes, suben la carpeta y tenganlo mirando mientras vamos viendo eso. En el 13. Fíjense que el 13 determina el costo de producción, rentabilidad, papá. Nada, tienen que hacer el cálculo del capital inmovilizado para los equipos, agroquímicos, impuestos, semilla, otros gastos, otras depreciaciones, resto del capital inmovilizado. Calculan el costo de producción, ¿se acuerdan? Costo de producción igual gasto más depreciación más interés. A ver, esperen un momentito. Perdón.
mi hija había decidido que era un buen momento para tocar la batería. No es un buen momento. Como les decía entonces, nada, lo que tienen que hacer es reemplazar y considerar ahí lo que aparece lo del arrendamiento como si fuese un gasto. No mucho más. Bien lo hacemos, pero me parece que no sé si aporta mucho. A ver el 3. 3. Usted es un propietario y le ofrecen arrendar su campo. Se trata de un establecimiento tambero de 500 hectáreas en propiedad, precio de la tierra, consigue un ingreso de 350.000. ¿A cuánto debería ascender el valor de la renta? Consideren una tasa de interés general de 6% y dan un detalle adecuado. La pregunta acá que está marcada en rojo es para calcular la renta. ¿Es correcto si hago 250 por el valor de la tierra por interés o debo hacer el ingreso bruto menos el costo de producción? En realidad ahí lo que va a pasar es lo siguiente. El precio que van a tener de la tierra, cualquiera de los dos caminos que lo hagan, se los podría dar como válidos en realidad. Si yo no les diera el ingreso, solamente les queda el del precio de la tierra. De las dos maneras les va a ser válido. La diferencia es que uno va a tener el precio de mercado y algunas variables más, pero está bien, digamos, al nivel de estimación está correcto. Así que cualquiera de las dos formas, vamos a dejarlo para que les quede. Sí. Cualquiera de las dos formas, correcto. Creo que no van a coincidir exacto, pero está bien, digamos. El camino que hicieron en cualquiera de los dos lados es válido. Y después, ¿cuál otro más? El 5 estaba. 5, 3, 5, 3. El 2 me preguntan acá. Ahí está. Excelente. Usted debe tasar un establecimiento. Sí, ¿y por qué no está? Chon, chon, chon. No está porque no le copié el pedazo de la tabla esa. Ahora después lo busco y se lo pego. Le falta ahí alguna cuestión que cuando lo tiré no pegó la tabla. Espera un momentito. Ahí estamos, disculpen. Tengo a mi hija que está convencida de que hay que tocar la batería hasta ahora, lo cual no va a terminar bien, bajo ningún punto de vista. Bueno, es eso, sí, el 2 lo veo ahora, después les agrego ese dato que faltó. No sé si de los otros ejercicios los han hecho, han tenido problemas con tasaciones o ¿qué otros eran? Los de costos, renta, tasaciones. Después, desde lo teórico, por estas clases en realidad la recomendación es ya se pónganse a estudiar los ejercicios prácticos, pero más que nada los teóricos, para tener dudas, esa demanda. Las clases de repaso. Claro, por eso, sí, ahí en el 2 faltaba eso, es otra tabla, estaba esa tabla y otra tabla más que por alguna razón en el traspaso del Word al Google Drive no lo respetó el cuadro ese, por eso fue. Se le complicó hacer el punto 7, vamos a hacerlo entonces. Pero piensen, si ya se pusieron a leer, si hay alguna cuestión que los está, ahora son 7, si leyeron y algo no comprendieron de alguno de los
de las guías. Acuérdense que es importante que lean las guías teóricas porque es el grueso de la nota. Profe, Sí, yo tenía una duda que, bueno, se la había mandado una bocha por correo, que era sobre los procesos de cambio de tenencia de la tierra, como que no los entendía muy bien en el apunte. sí. Había una pregunta relacionada a eso, creo que era la 11 y la 13. A ver. No sé si está acá o está en el. Ah, está en la guía. Ahora me fijo. A ver. O si la tienen, me la leen y ya. La estoy abriendo. Ahí va. Si no, yo la tenía por acá. Es acá. A ver si carga. Sí, si quieren, acá preguntan si de lo teórico en el libro, me imagino que en el libro de costos. Flujo de efectivo único, no entendía a qué se refiere. No, no sé a qué hace referencia a eso. La parte oral del parcial es antes o después del jueves 11, si se sabe. No, todavía no. Para el jueves vamos a tener abierto el listado de los horarios. Eso lo estamos cerrando esta semana. Lo más probable que sea antes. O antes o el viernes, pónganle, pero no más. A ver si cargo. Desarrollo local, ahí ven. A ver, las preguntas y vigilias. Perdón, profe, es la pregunta 13 y 14. Sí, bueno, ahí lo vemos. Ahora abro la presentación esa. A ver un momento. Vamos a abrir la presentación, así es mucho más fácil. Presentaciones. A ver. Ahí la vemos. Vamos a hablar de desarrollo local, ahora vemos lo otro que me planteas de economía. El del flujo de efectivo único, pásenme después o en qué parte está, porque no me acuerdo de eso. Flujo de efectivo único. Me suena al DeLorean y volver al futuro, pero no es. Claramente seguro que no viene por ahí. Vamos a hacer el ejercicio que planteaban, era el 7. Hacemos el 7, desarrollo local, y vamos a ver. Y después vamos a hacer flujo único. A ver, 7. Usted debe tasar un establecimiento de 800 hectáreas que tiene mejoras. Ahí apáguenme el micrófono un cacho. Que tiene mejoras por un valor de 35.000, sabiendo que se vendió un campo vecino a 2.000. A ver, hay un micrófono abierto. Porque está rozando. Debe tasar un establecimiento de 800 hectáreas que tiene mejoras por un valor de 35.000, sabiendo que se vendió un campo vecino a 2 millones de pesos de 300 hectáreas. Fíjense que lo que dice es que el campo a tasar rinde menos que el campo de referencia, con lo cual el precio por hectárea va a ser de movida más barato. No sé cómo va a derivar, pero que va a costar menos seguro. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Dice que se vendió, vamos primero, ¿se acuerdan? Es. Acá. A ver. Primero es, ¿se acuerdan? Actualizar el valor de la tierra del campo de referencia. Y me dice que era 2 millones, vamos a hacer el primer cálculo, 2 millones de pesos dividido 300 hectáreas. ¿Se me da?
6.666 pesos por hectárea. Para actualizarlo, entonces vamos a usar 6.666 pesos por hectárea. ¿Se acuerdan por qué? Por el IPIN. Vamos a actualizarlo. Vamos a usar los índices de ajuste por inflación. Se pone siempre arriba el más reciente, que es 146, no tienen unidades. Y abajo el año o el punto más antiguo. Entonces vamos a multiplicar. 129 me da 7.545 pesos por hectárea. Esto es el valor de referencia actualizado, ¿sí? Del campo de referencia. Ahora tenemos que hacer la corrección. ¿Cuál es el ajuste por calidad? ¿Qué me dicen? Bueno, acuérdense que el ajuste por calidad era delta ingreso menos delta costo igual delta renta, donde yo, el delta de valor de la tierra igual al delta renta sobre el costo de oportunidad. Entonces, yo sabiendo esto y esto, estimo el valor de la tierra. Vamos. El rendimiento al campo a tasar es de 30. A ver, el ingreso va a ser igual a precio por cantidad, ¿sí? El precio es el mismo para todos y es de 180 pesos por tonelada. Acuérdense las unidades. Y el rendimiento va a ser de 35 menos 40 quintales. Le tenemos que llevar todas toneladas, entonces vamos a hacerlo así. Voy a poner 3.5 menos 4 toneladas por hectárea. 180 por 5, 90. Como esto es negativo, va a ser menos 90 pesos por hectárea. ¿Hasta acá me siguen? No hay mucha más. Vamos con el delta costo. Va a ser igual a 260 menos 300. ¿Sí? Pesos por hectárea. Fíjense que en otros no les daba el número del diferencial, se los daba ya calculado. En este ejercicio ya está desglosado. Entonces, ¿qué hago? Este sería tasar, siempre es tasar menos referencia. Fíjense cómo es el paso. A ver el costo. 260 menos 300, ¿cuánto es? Menos 40, ¿sí? Pesos por hectárea. Ahora, esto es ingresos menos costo, ¿me siguen? Entonces acá, ¿qué nos está faltando? El menos, o sea, menos 90 más 40. ¿Cuánto va a ser? Menos 50 pesos por hectárea. ¿Entienden lo que hice? Menos 90 menos 40, o sea, menos 50. Y esto sería el delta de la renta. Con lo cual, si hago ahora, acuérdense de este paso siempre, el valor de la tierra del campo a tasar va a ser igual a delta R sobre costo de oportunidad. Con lo cual, esto, vamos a hacer menos 50. ¿Por cuánto era el costo de oportunidad? 10%, 8. Dividido 0,8. 625 pesos por hectárea. Esto es el delta de valor de la tierra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el valor de la tierra libre de mejoras del campo de referencia menos el valor de la tierra del ajuste, que me va a dar 7.545 pesos por hectárea menos 625. Vamos a hacerlo. $6.920 pesos por hectárea. Entonces, el valor del campo a tasar
por hectárea es de 6.920 pesos. Ahora, ponemos acá. Lo que vamos a hacer es 3, 4. Incluir las mejoras. Entonces lo que hacemos es 6.920 pesos por hectárea por, ¿cuánto era la superficie? 800. Más las mejoras que son 35.000. Esto nos va a dar 5.571.000 pesos. ¿Sí? ¿Comprenden más o menos lo que hicimos? Yo tengo una duda. Sí. Porque cuando vos sacás el valor de la tierra, te queda menos 50 pesos por hectárea sobre 0,08, y eso te da menos 625. Claro. Y cuando vos haces el valor de la tierra Sí. libre de mejoras de referencia, Sí. menos el valor de la tierra libre de mejoras de ajuste, Sí, mira. por una cuestión de signo te quedaría menos, menos, más. Ahí. No, porque ya está, la hice acá, esto es así. Esto es así, más, menos. Ok. Sí, obviamente, no, ya está eliminado. Siempre va a sumar. Lo que pasa, si le pones ya de menos y menos te va a dar más, al revés. Siempre vas a poner más y el menos entre paréntesis. Para acelerarlo ya, borra así. A ver, estoy buscando. En un momento. A ver dónde está. Tengo que ser honesto. Ahora, bueno, eso quedó más o menos. A ver. Bueno, ahora quedaba. Después fíjense eso de. Ahora me fijo lo del flujo único, que no me acuerdo qué parte del libro. Vamos a ver, quieren lo de desarrollo local y después vemos lo de economía agraria. Desarrollo local, el desarrollo local es una corriente del desarrollo que, si bien tuvo mucho, o sea, comienza a gestarse ya en la década del 70, 80 las bases, pero va a empezar a tomar más fuerza o más intensidad a partir de los 90. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que están en la guía, que es que ya empieza en los 80 más o menos todo un proceso de multiplicación de las lecturas del desarrollo. En vez de haber una mirada única que ha ido evolucionando, etcétera, sobre lo que es el desarrollo o las disputas, pero eran como los grandes relatos del desarrollo, con diferentes corrientes teóricas, económicas y políticas, empieza a haber ya de los finales de los 80 una suerte de mosaico de fragmentación de las lecturas del desarrollo. Es decir, empieza a haber múltiples lecturas que conviven y paralelas sobre lo que es el desarrollo. Por eso aparece esta cuestión del desarrollo sostenible, el desarrollo local, desarrollo rural, el desarrollo con enfoque de esto, con enfoque del otro. O sea, son múltiples formas del desarrollo que lo que hacen es prestar, toman alguna dimensión, como que ponen el foco en algún punto específico de la realidad y sobre eso como que van a traccionar su lectura de lo que implica el desarrollo y cómo se operativiza. Dentro de eso aparece la mirada del desarrollo local, que va a tener por su explosión en los 90 hasta los 2000 y pico. ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local surge por varias razones. Tiene que ver esto con la crisis de lo que era el estado de bienestar, ¿sí? O de la mirada del Estado como gran planificador, o sea, con la crisis de los Estados-nación de los 90 y más que nada en América Latina, pero en otros lados también. Y entonces ahí entran en cuestión varios puntos entran en tensión. Por un lado, la mirada de esto de que el Estado no necesariamente como planificador central, no necesariamente es el que mejor mira. Entonces esto implica que debe descentralizarse, que la lectura de qué se quiere hacer y hacia dónde vamos
no debe recaer en el Estado, sino que la tienen que hacer los diferentes agentes sociales y económicos, y aparece una palabreja ahí del territorio, ¿sí? Tiene que ver mucho con el desarrollo territorial. Entonces aparece esta mirada de que ya no es el Estado el que debe decir hacia dónde vamos, sino que el hacia dónde vamos lo definen los diferentes actores, ¿sí? Presentes en el territorio. Con lo cual se corre al Estado en su rol de planificador de la construcción común de objetivos, etc. El Estado acompaña, pero que son los actores de los territorios quienes los definen. Y aparte aparece esta cuestión que es interesante de que el desarrollo no se puede ver solamente como una cuestión de cadenas productivas, sino que debe tener un anclaje desde lo espacial y desde lo local, y que esa definición no puede ser solamente productiva, sino que empiezan a jugar otras dimensiones, lo social, lo cultural, etc. Con lo cual, la definición del hacia dónde vamos, que es el desarrollo, debería quedar en una conformación, a partir de la conformación de una suerte de mesas de diálogo, consenso, que definan que hacia dónde queremos ir, y que aparte esos procesos de mejora parten de abajo hacia arriba, y entonces tiene que tener un fuerte anclaje en lo local, en lo territorial. Y esto también se engancha después ya operativizándolo con ciertas cuestiones, ciertos estudios que empiezan a observar diferentes formas de organización económica y productiva que eran particulares. ¿A qué me refiero? Empieza a estudiar, esto principalmente en Italia, que la competencia en muchas zonas de Italia no se daba entre empresas, o era parcialmente entre empresas, sino que se daba entre territorios, y emergían regiones de Italia, ciudades, localidades, que eran extremadamente competitivas en algún tema específico. Eso es muy italiano. Por ejemplo, hay una ciudad de Italia que es especialista en muebles, entonces produce los mejores muebles del mundo. Otra que trabaja en lana, otra que trabaja con seda, otra que está especializada en calzado, ¿sí? O en juguetes. Y así hay ciudades que son tradicionales de Italia que de determinada cosa. Y cuando empiezan a observar eso era que estas empresas, si bien competían entre sí, la competencia no era fuerte entre sí, sino que era contra otras regiones que competían. Y que ahí es donde estaba la diferencia. Y que además esto no pasaba solamente pensando en un canal productivo, en una cadena, sino que se daba una suerte de ecosistema, de un ambiente de desarrollo, donde aparecía en esa definición otros actores. ¿A qué voy? Aparecía, además de la empresa o de las empresas, aparecía cámaras empresariales o grupos sociales, etcétera, que acompañaban. Y aparecían, por ejemplo, escuelas técnicas, secundarias, universidades, que estaban muy orientadas también con este tipo de producción y le proveían de operarios y de artesanos o artistas muy especializados. Entonces eso le daba más competitividad. Y aparte había proveedores que también estaban recontra especializados y que ofrecían servicios o equipamiento también muy orientado, con lo cual cuando se combinaban todas esas cosas generaba que la competitividad no estaba dada por una empresa o por un particular, sino por un distrito, por un clúster que se llama, es decir, una integración de diferentes elementos que tienen una parte de competencia, pero una fuerte dosis de cooperación, ¿sí? Entonces, cooperan en algunas cuestiones, se generan sinergias, o sea, potencialidades por la cercanía, y entonces ahí es donde aparece esta cuestión de alguna de las vertientes o de las formas de activizar el desarrollo. ¿Cómo es este desarrollo? El desarrollo local. Esto es que la competitividad no está dada por una única empresa, sino por, si se quiere, un ambiente local donde la definición del hacia dónde vamos y qué entendemos como desarrollo se da de abajo hacia arriba, lo definen los propios actores, y donde, ya vimos 2 puntos, el tercero es esto del corrimiento del Estado como agente planificador fuerte, ¿sí? Esto tiene que ver mucho también por eso con la mirada del consenso de Washington de la retracción del Estado. Esto implica que el Estado se va corriendo y gran parte de las acciones las debe garantizar los privados. Es un poco lo que estaba atrás de eso. En Argentina, por eso, tuvo su auge en los 90 y principios de los 2000.
¿Cuáles son las críticas? Bueno, se les pueden hacer varias críticas. Una es pensar que aparece don consenso como el hada madrina y todos se ponen de acuerdo, cuando las relaciones de poder en los territorios van a seguir estando vigentes, cómo sean las disputas al interior de los territorios y quién define eso. Y la otra es, si quieren, la moraleja de billetera matagalán. Esto es, para que esto funcione tiene que haber condiciones macroestructurales, macroeconómicas, que permitan el desarrollo económico y social de lo local. Sí, y eso lo define el Estado finalmente. Entonces, si uno tiene políticas activas más macroeconómicas, armónicas, estimulan esa cosa, puede prosperar. Lo llamás desarrollo local, lo llamás desarrollo como quieras, pero hay actividad económica. Si vos no tenés, y eso quedó claro, no tenés un contexto macroeconómico que estimule estos procesos, por más que te disfraces de lo que quieras en lo local, si el contexto macroeconómico es adverso, podrás amortiguar un poco el golpe, pero no mucho más que eso. Y eso quedó claro en Argentina, bueno, en lo que fue la transición de los 90 a los 2003, 2004, esos años que fueron ásperos, en un contexto de ajuste estructural. Y el otro fue lo de los últimos también 3, 4 años, donde si bien había muchos actores gubernamentales que hablaban de estas cuestiones, que era una temática ausente, las condiciones macroeconómicas, queda claro, demostraban que no había margen para que prosperen ni este desarrollo ni otros. Es decir, que ahí donde uno debería buscar cierta heterodoxia, si quieren, en el sentido podríamos llamarlo ni del muy muy ni del tan tan. ¿Qué significa eso? Que por ahí es necesario que haya el proceso de definición del desarrollo, no puede salir de arriba hacia abajo, debe haber un proceso de construcción participativo, ¿sí? Y más con lo local y abriendo el juego, pero que el Estado es uno de los actores fundamentales y es indelegable su rol y la necesidad de que esté actuando de manera activa. El Estado siempre actúa, aparte, otra cosa para grabarse, por acción o por omisión, el Estado siempre está presente. El no intervenir es una forma también. Y recuerden que ante cualquier tipo de cambio de condiciones, siempre aquellos sujetos económicos que están en mejor condición económica van a capturar la mejor parte, siempre. La única forma que no ocurra es que haya un Estado que regule eso. Si no, siempre los que en mejores situaciones están, la van a pasar mejor. Y los que peor están, la van a pesar peor. Funciona siempre así. Por eso ahí es donde está la necesidad de políticas públicas inteligentes que, de cierta manera, modifiquen estos esquemas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No sé si de la ficha de desarrollo tienen más consultas. Ya que estamos visitando el tema. No, ahora después vemos algo de renta que me están preguntando. Bueno, les pregunto, ya está, así después pongo el power. Me preguntan de renta diferencial versus la margen intensivo. Renta diferencial 1 versus renta diferencial 2. Lo que yo hago en la renta diferencial se llama diferencia. ¿Se acuerdan que había, de acuerdo a David Ricardo y Marx después, pero principalmente Ricardo, 3 tipos de renta? Renta diferencial 1, margen extensivo, ya sea por fertilidad o ubicación. Renta diferencial 2, margen intensivo. Y después tenemos la renta absoluta que la tienen todos los bienes de propiedad privada. Nada más. Ahora, vamos a meternos en las dos primeras. La renta diferencial se llama así porque es comparado, es un diferencial, es la comparación de dos situaciones, ya sea de una tierra de mejor calidad versus una de peor, o una tierra más cerca o más lejos, de igual calidad más cerca o más lejos. Esa es la diferencial tipo 1. Después tenemos la renta diferencial tipo 2, que es la pregunta, margen intensivo. Yo lo que voy a comparar ahí es para un mismo predio diversos niveles de inversión. En uno invierto 1000, en el otro vuelvo a invertir 1000, pero ya tengo otros 1000 invertidos, ya tengo 2000. O sea que lo que voy a hacer es comparar, el diferencial surge por los distintos niveles de inversión. Y esto se asienta en la llamada ley de rendimientos decrecientes de Say.
¿sí? Psi. Tenemos cantidad. O rendimiento, si quieren. Es una curva que esta es bastante, para casi todos los modelos biológicos y de saturación es equivalente. ¿Qué es lo que nos dice la ley de 6? Que a medida que vamos, acá inversión, a medida que vamos aumentando el nivel de inversión, el rendimiento primero crece más que proporcionalmente, luego y después en el rango, fíjense que empieza a decaer para luego estabilizarse y hasta poder caer por toxicidad si sigo agregando mucho producto. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes lo que va a hacer es, pónganle que acá tenemos 1000 unidades, acá otras 1000 de inversión y acá otras 1000. Fíjense que si yo comparo, a medida que voy ampliando mi nivel de inversión, el rendimiento cae más que proporcionalmente. Primero crece más, después está la constante y después decae. Entonces, lo que yo voy a hacer en la renta diferencial tipo 2 es comparar cada una de estas etapas, ¿sí? ¿Cómo lo comparo? ¿Se acuerdan con los costos medios? Donde el costo medio es igual a costo total dividido cantidad. Entonces, en función de un nivel de inversión, ¿sí? No importa cuál. Entonces, fíjense que yo uso los costos medios para analizarlo. Entonces, lo que van a ver es que, primero en los costos medios, sería una cosa así, van descendiendo, ¿sí? Perdón, sí, van descendiendo, y después suben. Eso es renta diferencial 2, margen intensivo. ¿Yo hasta qué punto voy a seguir haciendo inversiones? Hasta donde el costo medio de la última inversión sea igual al precio. Este es mi punto de quiebre. Yo voy a hacer sucesivas inversiones hasta el punto donde el costo medio de todas estas últimas, de esta última inversión sea igual al precio, que eventualmente puede llegar a ser, ¿sí?, similar o equivalente al costo medio de las tierras de otra calidad inferior. Entonces ahí, claro, exacto, acá dicen, o sea que la renta diferencial 1 compara tierras de diferente calidad o de diferente ubicación. Renta margen por fertilidad o por ubicación. Mientras que no necesariamente rendimientos por innovación, por innovación tecnológica. Compara rendimientos por niveles de inversión. No es que estamos innovando. A ver, la ejemplificación sería, situación 1 es el campo, yo voy a invertir en pasar la máquina, póngale, y comprar las semillas. Y ahí lo pongo y arreglate. Cuando haya que cosechar, vengo en 6 meses y vemos qué salió. No nos vi. Ahora, ¿qué pasa si en hacer solamente eso, yo, además de eso, voy a pónganle fertilizante? Voy a hacer los labores, compro la semilla y además le pongo fertilizante. Y el nivel de inversión 3, que es este, por ahí paso las labores, compro semilla, le agrego fertilizante y además acá le aprendo algún tipo de control contra los bichos. Es inversiones, ¿sí? Para un mismo campo puedo hacer todas estas situaciones. Entonces acá le puse todo el show, si se quiere. Le puse todos los elementos de inversión. Es eso. Ahí va. A ver. Vamos a ver ahora. Esta fue justo la clase que no la pude llegar a subir, pero porque estaba disputeando contra la tecnología. No me la quise hacer 2 veces esta para subirla y para grabar y no pude. Así que, a ver. Ahí. ¿Ven bien la presentación? Sí.
Fíjense que la... A ver. Fíjense esto, vamos a ver. ¿Ven bien, no? Sí. Lo que decía estos ejercicios eran, preguntas eran qué pasó en los últimos años en el sector agropecuario. Esto tiene que ver con la regionalización y tipo de productores. Ahora, había una clasificación histórica que es la que hizo Horacio Ghiberti, que él categorizaba o analizaba a la Argentina agraria, a través de, no sé los demás, a ver, ¿lo logran ver esto? No, a ver. No, a ver si podemos. Esperen un momentín. No, una presentación, bueno, ahí lo pone. No sé si queremos. A ver. A ver si puedo. Un momentito. Ahí pueden ver. ¿Me escuchan? Sí, estamos. Bárbaro. Abrí y salí del... Perfecto. Bueno, les comentaba. Entonces, Ghiberti esto lo hace para la década del 60 y era como una captación medio histórica. Teníamos entonces dos regiones, la pampeana y la extrapampeana. Estos cuadros se los tienen que estudiar, ¿sí? Que caracterizan, acuérdense, las dos regiones. La extrapampeana se caracterizaba por no ser pampeana, ni siquiera tenía mucho nombre. Pero era un poco la división histórica, estructural del sector, ¿sí? Cómo funcionaba el agro y para quién producían y quiénes eran los principales actores involucrados. Ahora, esto ya empieza en los 70, pero se acelera en los 90, un proceso de transformación del agropampeano. Entonces, todo eso que eran las dos Argentinas agropecuarias tienden a desbaratarse y empieza a haber procesos de transformación. ¿Cuáles son? Y ahora vamos a ver por cómo se ve. En procesos de agriculturización, ¿qué significa esto? Que cambia el uso de la tierra para usos agrícolas, ¿sí? Son mucho más intensivos que los ganaderos extensivos. Esto es la agriculturización. Que la agriculturización pasa en casi todo el país, pero principalmente en región pampeana, ¿sí?
Se va corriendo la ganadería hacia planteos pura y exclusivamente agrícolas. Sí, agrícolas. Agricultura y en algunos días, pero hay otro fenómeno que es la pampeanización. ¿Qué es la pampeanización? Se empieza a expandir al resto del país las formas de organización productiva que se asimilaban antes a la región pampeana. Y eso tiene que ver que en región pampeana el objetivo, el destino principal era exportación, mientras que en regiones extra pampeanas era consumo interno, y eso se empieza a desbaratar y empiezan a modificarse profundamente con una lógica más cercana al de la región pampeana. Ahí también va de la mano con la expansión de la frontera agropecuaria, esto de que se empieza a expandir la producción, ¿sí? El cambio de uso del suelo en regiones principalmente del Gran Chaco argentino. Y después aparecen otras variables que están metidas ahí adentro de la pampeanización. Uno es la intensificación de la producción. ¿Qué significa intensificación de la producción? Que se aplica mayor cantidad de capital por unidad de superficie. ¿Sí? Voy a poner. Que se aplica mayor cantidad de capital por unidad de superficie. Un ejemplo de esto es los feedlots, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de capital aplicado. El otro es la retracción de la ganadería extensiva. Esto es principalmente en región pampeana, donde las vacas quedan confinadas a los lugares donde no se puede hacer otra cosa. La otra tiene que ver con la irrupción del engorde del corral, principalmente finales de los 90, principios de los 2000. Aparece la soja, que si bien la soja ya estaba en nuestro país desde la década del 60, pero será a partir del 96 y principalmente 2001-2002, donde despliega todo su potencial. Y luego esta cuestión de los cultivos orientados a la exportación, también vinculado a estas formas de producción más vinculadas a la región pampeana con mayor intensidad de capital. Ejemplos clásicos, bueno, tenemos varios. En la región, por ejemplo en Tucumán, lo tradicional era la caña de azúcar, eso fue siendo relegado y empezó, por ejemplo, un proceso de reemplazo en muchas zonas con el cultivo de limones. Cultivo de limones que implican altísimas cantidades de capital, manos relativamente pocas, orientado a exportación, y lo mismo pasa con la uva, con los vinos. El vino tradicional argentino era vino, no eran varietales, eran vinos de calidad media-baja, producido por agricultura familiar, y hacían lo que se llamaba el vino común de mesa, ¿sí? Sin identificación varietal. Se da, bueno, una crisis muy fuerte entre los 80 y principalmente en los 90 del sector viñatero, donde todas esas marcas tradicionales de gran parte entran en crisis y se expanden nuevas formas de organización de la producción y aparecen entonces todas las bodegas, estas boutiques y toda la cuestión de la gourmetización del vino con la aparición de cepas, etcétera, donde Mendoza, por ejemplo, San Juan, seguirán produciendo vino, pero ya no es ni el mismo vino, ni los mismos actores sociales, ni la misma forma de producción, ni el mismo capital. Entonces, es un mismo producto vino, pero no es el mismo producto. Uno orientado a exportación, otro consumo interno, diferentes actores que lo llevan adelante, etc. Todo esto ocurre en todo este periodo. Si uno lo mira con datos, esto, por ejemplo, fíjense, es la evolución de la superficie cultivada con soja en región pampeana. Uno puede ver que hay una progresión lineal, ¿sí? Mientras que si uno mira, esto empieza en los 70 y pico y fue creciendo paulatinamente, sostenidamente, pero ajusta mucho a una función lineal. Mientras que si uno mira para regiones extrapampeanas, fíjense que el gran salto se da en el 2000, 2001, 2002. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a notar fuertemente el proceso de expansión. Si uno mira el cambio de uso del suelo, acá de vuelta se ve que hubo un gran crecimiento de la soja por el resto de los cultivos. Si uno mira por el contrario el ganado vacuno, a diferencia de lo que uno podría pensar, no hay menos vacas, no hay menos ganado en nuestro país, el stock se mantiene constante, el problema que es desde hace 70 años que está constante, más 80 años, pero se va modificando las regiones, entonces fueron yendo para diferentes lugares. A ver esto.
Bueno, acá podemos ver algo. Esto es más de la charla, ¿no? Si uno mira por tipo de productor, lo primero que uno tiene que pensar es que no existe el productor agropecuario, la productora agropecuaria. Esto que dice acá, volvemos, esto es el campo. ¿Qué es el campo? El campo es nada. Vamos a estudiar el campo. ¿Qué es estudiar el campo? Es ir a tomar mate abajo de un ombú. Donde están las estancias, el turismo rural. ¿Qué es el campo? Es donde están las vacas. ¿Qué es? Son las explotaciones que logran exportar. Son las familias que abastecen de hortalizas a Buenos Aires. ¿Qué es el campo? Todos somos el campo, como dice ahí alguno de los pichines. O somos el otro campo y que la está pasando mal, dice él. Pero el campo también es progreso para todos, dicen otros. Entonces, fíjense que el campo como figura, como categoría, es una categoría relativamente vacía o más que vacía, la llena el contenido a aquel que le interesa llenarla. Pero que a los hechos que nosotros estamos viendo acá, que son análisis situados y con cierto, si tienen espesor teórico, hablar del campo, y si ustedes en un parcial o un final me dicen algo del campo, sepan que salen así, eyectados al misilazo. ¿Por qué? Porque el campo no es nada, finalmente es una categoría no económica. Lo que sí podemos analizar son los tipos sociales agrarios. Y dentro de los tipos sociales agrarios hay lo que se llama heterogeneidad. Hay muchos diversos tipos de sujetos agrarios. ¿Sí? Una clasificación es la del pequeño productor familiar, que se lo tienen que saber, que es un productor que trabaja directamente en la explotación, no tiene empleados de manera permanente, tiene límites en la superficie total, y no son sociedades anónimas. 3 tipos de productores: capitalizado, intermedio, inferior. Entonces, revísenlo, estudienlo y después volvemos si quieren la clase que viene. Y acá está lo que yo a donde quería llegar. Fíjense que es lo que decía la pregunta era ¿qué pasó con el cambio de tenencia de la Tierra? Fíjense, tenencia es la forma que yo poseo de la Tierra. Y si uno analiza los datos censales comparables, que los últimos comparables son los del 88-2002. Hubo un censo el año pasado, el anteaño, pero tiene también varias observaciones, todavía no están los datos finales procesados. Hubo un censo del 2008 que fue impresentable, o sea que lo último que tenemos es una foto de hace 20 años, así fehaciente y comparable. Lo que dice es que si se fijan, esto es para todo el país, y lo que hubo fue del 88 al 2002, y que se siguió marcando, fue un proceso de reducción menor. Eso que está para abajo es en menor cantidad, es en total de cantidades. Hubo menor cantidad de explotaciones en los rangos más chicos y medios. Los estratos superiores, fíjense que disminuyeron, pero porque se separaron en 2 por ahí y aumentaron las explotaciones grandes. Eso se llama concentración de la tierra. Hubo un fuerte proceso de concentración de la tierra. Del 88 en adelante, ya venía, pero se acrecienta mucho en década del 90, se da un fuerte proceso de concentración de la tierra y de la producción. Si uno analiza para Santiago del Estero y para Buenos Aires, se da más o menos lo mismo. Lo que ocurre en Santiago del Estero es que se reducen fuertemente las explotaciones más chicas y crecen las medianas y grandes. Mientras que en Buenos Aires, las chicas y medianas se reducen, hay menos, y aumentan las grandes. Si uno mira con datos, en la tenencia de la tierra y la concentración, el 65% de los productores y productoras de Argentina son pequeños productores, pero solo poseen el 13% de la superficie. Son 65% en la cantidad, pero solo poseen el 13%. Mientras que, si uno analiza en región pampeana, el 10% superior de las explotaciones tiene el 65% de la superficie. ¿Sí? Esto es un fuerte proceso de concentración. ¿Estamos más o menos respondiendo a esa pregunta? Yo, profe, sí, o sea, se ve que cuál es el proceso de concentración, pero las causas, ¿cuáles serían más o menos? Las causas de por qué hubo concentración, Claro. y parte de eso lo vamos a ver cuando veamos financiamiento, y lo van a ver cuando vean, bueno, tienen algo de sociología, y ahí irán viéndolo. Fue una combinación de cuestiones que exceden por ahí
ni esta clase de repaso, sino hasta los contenidos de la cursada, pero básicamente los procesos de concentración se dieron en una gran medida por aumentaron los costos, mientras que, o sea, piensen que en los 90, ahí están poniendo muy bien ahí algunas cuestiones. A ver. Ah, está bueno, genial, ahora lo ponemos en el compartido. Ahí está la nota de Giberti de las dos argentinas. Muy bien. Ahora lo ponemos en el otro coso compartido, en el documento. O si querés ponerlo vos, por favor, en la duchada. Excelente. El tema ahí tenés varias cosas. ¿Qué pasó en los 90? Por un lado, ¿se acuerdan el 1 a 1? Entonces, en región pampeana fueron aumentando progresivamente los costos, pero los ingresos, que estaban dolarizados, eran bajos. Sí, ahora después lo mando. Sí, esto fue justo la clase que nos agarró cuando se suspendió todo. Que la traté de grabar en video y me quedó espantosa y nunca la subí, pero porque no manejaba demasiado, encontré después otro software un poquito mejor. Así que después la voy a grabar, la clase. El tema es que les decía, entonces en los 90 empezaron a aumentar mucho los costos, con lo cual los ingresos y el precio de la soja, de los productos agropecuarios eran muy bajos, con lo cual no alcanzaban a cubrir los costos, por un lado. Por el otro, como forma de huida hacia adelante, empezaron a endeudarse, ¿sí? Las unidades productivas. Hay un fuerte proceso de endeudamiento. Ahora, lo que ocurre es fuerte proceso de endeudamiento, pero muy fuerte. Aparece, que eso cuando veamos financiamiento lo van a ver, es muy notorio en los números. Y se da la combinación, precios bajísimos, endeudados, y aparecen 2-3 años con una seca feroces y se pierde gran parte de la producción. Moraleja, ahí hay una quiebra masiva de unidades productivas, y esos son los casos puntuales. Pero después hay lo que llama una fuerza tendencial, donde hay diferentes teorías que explican la cuestión de por qué se concentra. Parte de esas teorías las veíamos en una de las bolillas que ahora no tienen ustedes, que era la de economías de tamaño y de escala, que es lo que permite explicarlo desde una explicación tendencial de por qué se dan los procesos de concentración o desaparición de los más chiquitos. Pero bueno, dijeron que no era un tema que a ustedes les tenía que interesar eso, así que dijeron, ¿para qué les sirve saber de economías de tamaño y de escala a los futuros licenciados o licenciadas ambientales? A lo que nosotros dijimos, bueno, para entender cómo se da la concentración económica. Me dijeron, nada, eso no importa. Así que, fíjense cómo viene la mano. Pero el tema, una parte importante, tiene que ver con las economías de tamaño y de escala. ¿Qué significa eso? Que las unidades productivas más grandes probablemente manejen costos medios menores. Entonces, en un proceso de libre concurrencia, de competencia libre, eso los van a empezar a desplazar sistemáticamente a los más chicos, ¿sí? Entonces, a los codazos los van corriendo y cada vez hay menos. Gran parte es eso. No es lo único, pero fuertemente es por eso. Otra cuestión es las organizaciones del sector agropecuario, todas estas que están acá. Esto está todo lo que está en la guía, ¿sí? Yo no agregué cosas. Esta cuestión de cuál es el impacto de la producción agropecuaria con el uso de los bienes naturales. ¿Sí? En el suelo, en la atmósfera. Más preguntas. Francisco, Sí. no, quería hacer un pequeño comentario sobre lo que preguntó Sí. Ignacio, sobre la concentración, ¿no? A raíz de la crisis del 2001, que bueno, que todos conocen, muchos pequeños productores como, por lo que estaba diciendo antes Francisco, también se vieron obligados a vender las tierras, ¿no? Y también, como surgieron nuevos actores, como los pools de siembra, ¿no? Pero básicamente lo que quería decir era eso, ¿no? No me acuerdo ahora dónde tengo ese
ese texto, lo voy a buscar, que explicaba bien ahí esa parte, ¿no? Si quieren lo busco y lo comparto. De cómo fueron transformándose, ¿no? Cómo fueron surgiendo los nuevos actores, ¿no? En estos últimos años. Sí, Exacto. ahora lo voy a buscar, a ver si lo encuentro, se los comparto. Sí, es que claro, lo que va ocurriendo es que por eso todos estos cambios que vimos en las últimas décadas traen aparejados varias cuestiones profundas. Una de esas es que aparecen los nuevos actores y es la irrupción de formas del capital que no estaban presentes antes en el agro, con formas de organización productiva o económica diferente. Aparecen, que así los vamos a ver para la segunda parte de la cursada, por ejemplo, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, que son formas de organizar el capital, o sea, con pequeños inversionistas, otros grandes niveles de inversión de capitales extraagrarios que aterrizan en la producción. Entonces, esos pequeños productores, igual en gran parte, algunos le remataron el campo, pero muchos, la mayoría, no vendieron, sino que se convirtieron en rentistas. Esto es el que alquila el campo. Se van, o sea, dejan de ser productores, no trabajan más ellos, pero son los dueños. Al menos por una generación serán el dueño. Después los hijos van a vender, seguro. Pero el tema es que se van al café esos. Son los que viven de rentas, ¿sí? Los famosos rentistas, los terratenientes o los propietarios que quieren ver cuánto cobran de arrendamiento. Y entonces aparecen estos grandes actores. Y entonces, ¿qué pasa? Esto que le estaba contando de los costos medios en la economía de escala. Si uno de estos pequeños rentistas pone en alquiler su campo y viene su vecino que le ofrece 500 por hectárea y aparece estos grandes actores, por ejemplo los Grobo o algún otro que eran de los más grandes, y le ofrecen 600 pesos y en efectivo al principio de la temporada. ¿Qué va a hacer? Y seguramente, si le interesa nomás el dinero, porque no sabe quién es el vecino, va a agarrar ese mayor nivel de arrendamiento. ¿Y qué va a pasar? Ese otro más chiquitito que alquilaba para llegar al nivel, a la unidad mínima económica, por ahí ya no la puede cumplir o no cubre eso y va a estar quedándose cada vez más desplazado y por fuera del sistema. O, por ejemplo, con la maquinaria, ese chiquitito, mediano, si tenía que trabajar con contratistas y el contratista trabaja, o sea, lo contratan para una explotación mucho más grande, nueva, de estos nuevos arrendatarios, probablemente van a entrar tarde y mal a su predio porque está ocupado haciendo el trabajo en los otros campos, como ejemplos concretos de lo que suele pasar en el mundo agrario. Y eso implica que por ahí le va a agarrar el final de la temporada de cosecha en la soja, que ya empieza a llover, ya va a gastar más, es probable que lo pierda o que no vaya, o sea, ya empieza a haber toda una serie de problemas que antes no tenía. Entonces ahí es donde todas esas cuestiones, la aparición de nuevos actores, el endeudamiento, el aumento de los costos, etcétera, y la disminución en realidad de los costos diferenciales, porque el más grande tiene costos medio más bajos muchas veces, todas esas cosas conllevan a estos procesos tendenciales, dicen, ¿no? Reducción de la cantidad de explotación. Pero lo dan como si fuese una cosa mecánica, igual. Eso yo lo discutiría, no es tan mecánico. Así que así es más o menos. Si quieren, igual ya podemos ir hoy cerrando. Mi recomendación sería que se ponga sí, pónganse a estudiar, después vamos a profundizar. Hay una tendencia, no digo un vicio, pero sí una cuestión de se sienten más cómodos haciendo los ejercicios, ¿sí? Pero generalmente los ejercicios los suelen hacer bien, el problema son los teóricos en las parciales. Les suele ir mal en los teóricos que dan más puntos. Entonces, mi recomendación es siéntense a leer, marquen lo que no entienden, y todavía nos quedan un par de clases para resolver, así que traten de afinar con eso, si les parece. Yo ya creo que el jueves voy a tener más precisiones para lo del día de los orales, etc. Ya estamos ahí ajustando con el set de la metodología, eso ya más o menos estamos. Bueno, estamos más o menos, gente. Así que traten de agarrar las guías y repásenla y después hacemos más clases, desarrollamos en base a eso.
El martes también queda jueves y martes. Jueves y martes. 2 por 1. Ahora después les mando el PDF de la presentación esta de Economía Agraria Argentina. Igual es la guía, así que traten de retomar desde la guía. No hay ningún problema. Ahora después lo subo. Óptimo. Bueno, estamos. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.